Bien, amados hermanos, buenas noches. Que Dios me los bendiga poderosamente. Esperamos que la gracia, la misericordia de nuestro Señor Jesucristo se derrame de una manera especial sobre cada uno de ustedes. Hoy queremos meditar una palabra que está en el Evangelio de Juan bajo el título El que es oveja siempre será oveja. Es un tema muy interesante, así que te invitamos en este momento a poder ir un poquito a leer la palabra del Señor, unas expresiones maravillosas de nuestro Señor Jesucristo que están aquí en el Evangelio de Juan capítulo 10, ¿verdad? En, en el versículo 22 te invito a dar lectura en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Dice así: celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación y era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os lo he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, porque mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Vamos a orar con esta porción bíblica en Juan capítulo 10, versículo 22. Padre, venimos ante tu presencia en esta hora. Te pedimos que bendiga de una forma especial a todos mis hermanos que de una u otra manera, Señor, escuchan estos mensajes. Padre, obra para bendición esta palabra, Señor, y ayuda de una u otra manera a tu pueblo a seguir avanzando en fe y también en la esperanza que es en ti, amado Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por esta porción bíblica. En tu santo nombre bendito. Amén y amén. Pues, amados hermanos, vemos claramente aquí, ¿no?, como fue un tiempo donde Jesús, nuestro amado Señor, estaba ahí en Jerusalén, predicando el reino, predicando el evangelio, en un tiempo donde se celebraba esta fiesta de la dedicación, ¿no?, de la liberación del pueblo de Israel, la dominación cirohelénica, ¿no?, por este hombre tan malvado que se llamaba Antíoco IV Epifanes, ¿no?, que trató de prácticamente destruir el templo y fue liberado, gracias a Dios, un movimiento de los macabeos que liberó al pueblo de Israel de esta dominación. Pues el pueblo en este momento celebraba esta fiesta. Casi 8 días era la fiesta que se celebraban ahí los judíos en un tiempo de regocijo y alegría. Jesús llegó por ahí, por el templo de Jerusalén, ¿no?, a la capital de Israel. Llegó a predicar el evangelio del reino, ¿no?, el evangelio de salvación, el evangelio de conversión. Y es ahí donde vemos claramente, ¿no?, en el versículo 24, dice: y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Vemos entonces claramente que mientras Jesús estaba predicando la palabra, había judíos que no entendían las grandes verdades de Dios, porque vemos claramente, amados hermanos, que no todos son ovejas, porque no todos creen. A veces uno quisiera que todos entendieran el evangelio, pero la gran verdad es que no todos van a entender el evangelio. No todos son ovejas de Dios, ¿verdad? Dios habla de ovejas y cabritos, separa a los que creen y a los que no creen. Porque el gran problema hoy en día de muchas naciones, el gran problema es que la gente no cree que Jesús es el camino hacia el Padre.
Y lamentablemente pasó también en el tiempo de Jesucristo, nuestro Señor, pasó también. Habían judíos que se molestaban, decían, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Versículo 24, o sea que se incomodaban con la predicación, se incomodaban con la palabra, se molestaban. Imagínate, se molestaban con Cristo. Entonces el Señor les decía, pero hace tiempo que yo les digo que soy el Mesías, pero dice, pero ustedes no creen, decía. Jesús le respondió, yo les he dicho y ustedes no creen, ni tampoco las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. O sea, hay que entender, amados hermanos, que no todos van a convertirse al Evangelio. Hay personas que lamentablemente no van a aceptar el Evangelio. Hay personas que no se van a salvar. Hay personas que serán salvadas y bendecidas por Dios, pero hay otro grupo de personas que no van a querer saber nada del Evangelio. Y esto es bíblico. Yo he conocido de personas que les he predicado de la palabra y hasta el día de hoy no se convierten ni tampoco tienen un cambio de vida. Siguen iguales porque no todos, dice la Biblia, son ovejas. No todos son ovejas. Así que hay personas que son incrédulas. Los judíos se burlaron de él, crucificaron al Señor. Sacerdotes con cargos religiosos importantes no creyeron. ¿Se da cuenta? Crucificaron al Hijo de Dios. Porque esa es la gran, ¿verdad? La gran disyuntiva, interrogante que a veces no podemos entender. Uno quisiera que todos se convirtieran y todos fueran salvados, pero lamentablemente no todos van a ser ovejas de Dios, ¿verdad? Y aquí lo vemos claramente, personas que no querían saber nada de la predicación de nuestro Señor Jesucristo. Como punto número 2, es importante resaltar que las ovejas oyen la voz de Dios y siguen los caminos de Dios. Aquí dice, Jesús le respondió en el versículo 26, pero vosotros no creen porque no son mis ovejas, como lo he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Se da cuenta? Y me siguen. Jesús mismo le dijo a los judíos que no creían en la predicación y en el plan de salvación que él estaba presentando. Jesús mismo le dijo, ustedes no son mis ovejas. Por eso es que no creen. O sea que hay algo especial en una oveja llamada y santificada por el Padre. Hay una gracia especial. En ellos no estaba esa gracia especial. Por uno u otro motivo, ¿no? Y dice aquí, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué personas se podrían constituir como ovejas de Dios, como personas llamadas al redil del Señor? Pues dice que las que escuchan la palabra, o sea que las personas que usted le predica la palabra, le habla de Dios, y esas personas responden positivamente al Evangelio, entonces son almas salvadas y perdonadas por el Señor. En las iglesias igual, no todos son hijos de Dios. La palabra de Dios dice que irán trigo y también irá cizaña. ¿Se da cuenta? Entonces las que son de Dios dice que tienen una característica especial, que siempre están a la mesa de la palabra del Señor, escuchan la voz de Dios y dice que Dios las conoce y también estas ovejas perseveran en los caminos de Dios. Son características maravillosas de quién es oveja. Entonces vemos claramente por qué, ¿no? Habemos personas que seguimos en el Evangelio, seguimos firmes en los caminos del Señor, porque nosotros escuchamos y reconocemos cuál es la voz de Dios. Cuando hay una predicación de la palabra, nosotros sabemos que es la voz del Padre que nos está hablando. Bendito el nombre de Jesús. Así que no se olvide que las personas que escuchan la palabra del Señor, que Dios las conoce y que siguen los caminos del Señor, son constituidos hijos y ovejas especiales del Señor. Como el Señor, ¿verdad?, hace como una comparación, una similitud de entre el pastor y las ovejas, ¿no? El pastor de los pastores, que es Cristo, los pastores que somos constituidos en la tierra, para ayudar al rebaño a apacentarse en la Escritura y guiarlos hacia el camino de salvación. Así que
como punto número 2 vemos claramente que los que son ovejas perseveran, los que son ovejas del Señor les gusta estar siempre congregándose, ¿verdad? Maravillosamente se congregan, se alimentan del Señor porque son escogidas por Dios. Tienen una gracia especial dentro de ellas que las hace y las constituye ovejas de Dios, amados hermanos. Así que no nos preocupemos, a veces nos preocupamos porque toda la gente no se convierte. Es que no todos son ovejas. Las ovejas oyen la voz de Cristo y siguen los caminos del Señor. La tercera parte que Jesús habla, muy importante, dice: Dios conoce a sus ovejas y ellas tienen vida eterna. Lo dice claramente el versículo 28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Se da cuenta? Aquí claramente nos habla que los que escuchamos la voz del Señor, los que nos animamos a buscar de Dios y perseveramos en los caminos del Señor, la Biblia dice que tenemos garantizada la vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Es el estado eterno maravilloso del alma después de esta vida. Después de esta vida continúa la vida del alma. Entonces, la vida eterna es el descanso perpetuo de Dios en nuestra vida. Imagínate estar en ese lugar un día que partamos de este mundo. Nadie sabe cuál es el día ni la hora, pero el día que tú partas de este mundo, y si tú eres una oveja que sigue los caminos del Señor, dice que tu vida tendrá vida eterna. Los ángeles vendrán por tu alma, te llevarán al paraíso, es nuestra fe, y entonces gozaremos de una eternidad donde ya no habrá llanto, ni dolor, ni clamor, porque las primeras cosas pasaron. Veremos el rostro de Jesús, estaremos en un estado eterno del alma, ¿se da cuenta? Tienen vida eterna, es una garantía. ¿Y por qué tenemos garantizada la vida eterna? Porque Jesucristo murió en la cruz del Calvario para asegurarnos y para garantizarnos vida eterna. ¿Se da cuenta, hermano? Así que el mensaje de esta noche le hemos titulado: los que son ovejas siempre serán ovejas de Dios. Entonces, es importante ese premio, ese galardón maravilloso que es la vida eterna. Porque este mundo pasará, todo se va a quedar acá, este mundo es temporal, solamente estaremos un tiempo, amados hermanos. Y qué importante es que mientras tengamos vida, podamos acercarnos a los pies de Jesucristo, podamos abrazar el Evangelio, podamos enamorarnos del Señor. Qué maravilloso es enamorarse de los caminos del Señor. Así que te animo a entender que tú y yo tenemos una promesa grande desde el cielo, que es que Dios nos ha garantizado la vida eterna. Dios te ha garantizado a ti, como me ha garantizado a mí, la vida eterna. Tu alma será depositada en la eternidad con Cristo, amados hermanos. Así que este cuerpo tal vez puede morir, pero tu alma y la mía iremos al Padre. Qué maravillosa promesa que nos anima. En este tiempo difícil no es fácil ser oveja del Señor, porque vemos claramente aquí cómo a Jesús le hicieron la guerra, cómo a Jesús le hicieron problemas, porque no es fácil seguir un camino de Cristo, porque siempre el mundo se opone a los caminos perfectos y maravillosos del Señor. Así que, amados hermanos, tú y yo tenemos vida eterna, las ovejas de Dios tienen vida eterna en Cristo Jesús, porque Él ha pagado el precio en la cruz por nuestros pecados y los tuyos, para garantizarnos que tenemos el camino perfecto que es Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida, y no hay otra manera de ir al Padre. Como punto número 4, dice Jesús que nadie puede arrebatarle las ovejas a Dios. Nadie puede sacarte de las manos del Señor. Una vez que tú y yo nos constituimos ovejas de Cristo, nadie puede quitarlas de la mano de Cristo. Aquí lo dice, mire: y yo les doy vida eterna, versículo 28, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano
de mi Padre, y yo y el Padre uno somos. Imagínate. Por eso les digo que el que es oveja siempre será oveja y nada te puede separar del amor del Señor. En Romanos 8:38 dice que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni enfermedades, ni la muerte, ni lo porvenir te podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Una vez que Dios te llama como un rebaño de Él, como sus ovejas, nada te puede separar de la mano del Señor. ¿Sabe por qué? Porque lo que te hace perseverar es la misma presencia de Cristo, el Espíritu Santo en nuestra vida. Él nos va a hacer perseverar. El Espíritu Santo va a garantizar que toda prueba sea pasada, de manera que tú puedas levantarte de esa prueba, de esa dificultad. Hay personas que tal vez se preguntan, ¿no? Tal vez los que se han alejado de la iglesia serán hijos de Dios. Pues si un día regresan y se mantienen firmes, Dios entonces les da una nueva oportunidad, porque son sus hijos, son sus ovejas, amados hermanos. Porque el que es oveja siempre será oveja. Y de una u otra manera tal vez podrá alejarse un poquito del Señor, pero si es oveja del Señor, Dios la va a volver a llamar a sus caminos y la va a asegurar. Así como ese hijo pródigo, usted recuerda el hijo pródigo que parecía que no era oveja, pero era hijo. El hijo pródigo se fue, ¿verdad? Pasó un montón de cosas negativas, y regresó a los brazos del Padre. Y el Padre lo perdonó porque era su hijo. No era un no hijo, sino un hijo de él. Y entonces eso prevaleció en esa relación, en esa intimidad entre el Padre y su hijo, entre el pastor y su oveja. Así que, amados hermanos, nadie podrá arrebatarte de las manos del Señor. Porque una vez que el Señor te eligió, una vez que el Señor te separó, ha garantizado sobre ti y sobre mí vida eterna y nada podrá separarte del amor del Señor, porque siempre Dios te hará volver, pasarás pruebas, pasarás dificultades, aún desánimos también y desaliento, pero siempre el Espíritu Santo que mora en ti y que mora en mí, siempre te va a provocar a contrición y siempre te va a traer ante su santa y poderosa presencia, amados hermanos. Bendito el nombre de Jesús. Así que el que es oveja siempre será oveja. Es una garantía del cielo. Esa es la seguridad de salvación que tenemos en Cristo. O sea que la salvación no está depositada en nuestras fuerzas humanas o nuestras obras humanas. Tu salvación y mi salvación está depositada en el acto perfecto de sacrificio en la cruz del Calvario. Es por el esfuerzo de Cristo que nos ha impartido vida eterna, nos ha imputado vida eterna. ¿Se da cuenta? Así que, amados hermanos, el que es oveja siempre será oveja. ¿Y por qué siempre será oveja? Porque Cristo ya lo ha separado para él. Y Cristo y nada lo puede separar del amor del Señor. Así que, amados hermanos, nos gozamos con esta palabra. ¿Ven? Los judíos le reclamaban: nos molesta, nos turbas, pero Jesús decía que ustedes no me escuchan porque no son mis ovejas. Mas sin embargo, muchos de sus discípulos estuvieron con él, gente que lo buscaba, gente que se salvó, gente que se constituyó oveja de Jesucristo. Y hasta el día de hoy hay muchas iglesias, muchas congregaciones, pastores que han sido instalados por Dios, que ese grupo maravilloso son ovejas amadas del Padre. Amados hermanos, qué gran verdad, qué gran profundidad del Evangelio, que cuando el Señor dice: nada te puede arrebatar de mis manos, porque el Padre es mayor que todos. ¿Quién nos acusará? Nadie, porque el Padre está con nosotros. ¿Se da cuenta? Así que gózate, consuélate en esta palabra que entregue paz, y aún para tus familiares también, que una vez que Dios los separó para él, ni aún el enemigo podrá separarlos eternamente del Padre. Así que, amados hermanos, este ha sido el mensaje que tenemos el día de hoy de parte del Señor. Esperamos que haya sido de bendición. Así que vamos a hacer una oración. Amén. En el nombre de Jesucristo. Padre, venimos ante ti, amado Señor. Te pedimos de corazón que tú bendigas esta palabra y que bendigas a todos mis hermanos que de una u otra manera están luchando
contra tantas dificultades. Yo te pido, Padre, que esta palabra, Señor, nos llene, esta palabra nos bendiga, esta palabra bendiga nuestros hogares, nuestras familias. Señor amado, de manera que, Señor, esta palabra, Señor, se imparta, Señor, por los aires espirituales. Te pedimos, Señor, que tú bendigas esta porción bíblica, Señor, y que los que son de Dios, cuídalos, los que son de Dios, protégelos, los que son tus ovejas, Padre mío, guárdalos de toda maldad y de todo pecado. Y oramos para que tú tengas misericordia de este mundo, Señor, que se llena cada día de incredulidades y que no quiere saber nada de tu presencia. Amado Señor, gracias por este tiempo especial. Bendecimos a todos mis hermanos, a todas las familias, a nuestros hogares en este tiempo difícil. Te pedimos, Señor Jesús, que tú obres conforme a tu santa voluntad. Y oramos por nuestras autoridades, por el presidente Vizcarra, para que tú le ayudes, Señor, a entender, Señor, los propósitos que tú tienes con él, Señor, y también con todas las iglesias a nivel del Perú. En el nombre de Jesucristo te pedimos, Señor, que tú obres en bendición. Amén y amén. Que Dios te bendiga, amados hermanos. Este ha sido el mensaje de parte del Señor. Que Dios te bendiga. Amén y amén.